las noticias más destacadas y el mejor rock. En Mañana es Mejor. De lunes a viernes, de 10 a 12. Segundo bloque en Mañana es Mejor, cuando pasaron 20 minutos de las 10 de la mañana y nosotros rápidamente nos metemos con una comunicación telefónica con Daniel Di Bartolo, es el secretario de Educación de SADOP, para hablar de los aplazos en las primarias bonaerenses, ¿sí? Esta medida que volvió a regir dentro de la educación en las escuelas bonaerenses. Buen día, Daniel. Valentina Viejo la saluda. ¿Qué tal? Buenos días, Valentina, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Muchas gracias por atendernos y bueno, queremos conocer su postura a raíz de estos aplazos que volvieron en el régimen de calificaciones de los alumnos. Bueno, mira, el primer comentario que nos surge a partir de esta medida es cierta improvisación en la adopción de la misma, en el sentido que, como todo proceso educativo, requiere un tiempo suficiente para ser evaluado en los alcances que ha tenido, en la profundidad que se ha producido con su instrumentación. En los procesos educativos nunca pueden ser, considerados en el corto plazo. Esta medida, que fue justamente tomada el año pasado en sentido contrario, que es no solo eliminar el aplazo como nota de calificación, sino también instrumentar un sistema de tutorías para producir un apoyo pedagógico a aquellos alumnos que debían recuperar aprendizajes, o sea, que fue una medida tomada en un contexto básicamente de inclusión educativa, no tuvo ni siquiera un año de aplicación. Entonces es imposible desde el punto de vista técnico y teórico que se pueda haber instrumentado con profundidad y sobre todo evaluado y medido los alcances y las consecuencias de esta medida. Entonces, la primera consideración es a ver si podemos lograr en el sistema educativo argentino que las medidas no sean tomadas en forma espasmódica y mucho menos con un sentido efectista y marketinero. Es decir, lo digo de otro modo, ¿no? Si nosotros le preguntamos a los padres, a cualquier papá o a muchos docentes, seguramente nos van a decir que no, es una barbaridad, realmente está muy bien que existan los aplazos, etcétera. Es la respuesta, yo diría, rápida, ahora carente de profundidad, en el sentido que no se pueden medir alcances de una medida con menos de 12 meses de instrumentación. Así que esto es lo primero, ¿no? Una reflexión sobre estas consideraciones que tienen que ver con la necesidad de tomar en cuenta el factor tiempo en la evaluación de los procesos educativos. Y después, bueno, nosotros entendemos que el problema no es solo la evaluación, porque acá pareciera que tanto en el plano de los alumnos como en el plano de los docentes, incluso de las mismas instituciones educativas, de unos meses a esta parte, el nuevo gobierno viene acentuando el rol de la evaluación dentro del sistema educativo, partiendo de un supuesto, que es que la educación camina muy mal, y entonces, como camina muy mal, es necesario evaluarla permanentemente. Nosotros, obviamente, como docentes, estamos a favor del componente evaluativo. Lo que no consideramos correcto es que este sea ponderado de un modo exagerado en relación al resto de los componentes, como por ejemplo la significatividad de los aprendizajes, las condiciones de trabajo, el salario de los docentes, la infraestructura escolar, la salud de los pibes, etcétera. Entonces habría que considerar el conjunto de factores y dentro de estos los que tienen que ver con la evaluación. Bien, Daniel, le hago una consulta. Florencia Cáceres le habla. ¿Usted no cree que con el tema de que se eliminen los aplazos se fomenta a la falta de educación, de buena educación, o por ahí a que la vara del sistema educativo se baje? Ya, por supuesto, sí. Si nosotros consideramos en forma aislada una medida, no tengo la menor duda. Es decir,
la cultura escolar argentina está basada en un sistema de calificación numérica. Yo te quiero contar que esto no es común en relación a otros países del mundo, ¿no? Es decir, acá lo importante es considerar la evaluación como un componente dentro de un conjunto de factores que involucran al proceso educativo. Ahora, si tomamos aislada la consideración, bueno, por supuesto, pareciera rápidamente que uno tiende a significar estas cuestiones, por ejemplo la eliminación del aplazo, como una especie de facilismo, pero desde ya que no lo es así. Es decir, uno puede considerar, hay un caso emblemático, bueno, yo soy de Mar del Plata, pero estoy en este momento en Buenos Aires, ¿no? Hay un caso emblemático allí en Mar del Plata, que es el caso de la chiquita del frutillar de Sierra de los Padres, sí, que fue difundido por algunos medios, ¿no? Yo a veces no trato de hablar en términos generales, sino tomar ejemplos, pero ese ejemplo en particular es un caso que deberíamos resignificar, ¿no? Es decir, en definitiva, claro, la nena no sabía nada. ¿Qué le correspondía? Y le correspondía un 0 porque no sabía nada. Sin embargo, la docente dio vuelta el sistema de mirada del mundo de esa pequeña, que debía haber trabajado en un contexto hostil y difícil, y bueno, y un poco le hizo describir el sistema productivo que ella misma aplicaba. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A veces, no digo que siempre, los sistemas de evaluación, los mismos aprendizajes, están aislados del contexto de la realidad en la cual se desempeñan. Entonces nosotros, al hablar de educación, al considerar los procesos educativos, tenemos que hacer una mirada de conjunto y no aislada. Y me parece, y es una opinión, que estas medidas de alguna manera tienen ese problema, son aisladas y efectistas. Claro. Y Daniel, con respecto a este tema, ¿usted cree que tiene relación con la estigmatización de los chicos? No, en absoluto. Yo creo que una evaluación es un componente del proceso educativo. Bueno, evidentemente hay que promover las medidas que de alguna manera se promuevan al pibe y a sus estudios, y a que sean estudios significativos. No creo que un aplazo signifique una estigmatización. Y tampoco pienso que la evaluación en sí misma pueda ser considerada como la meritocracia de un sistema educativo. Yo creo que la evaluación tiene que estar relacionada con los objetivos de la educación, con el método de aprendizaje y el proyecto educativo de la escuela. Bien, Daniel, ¿y qué medidas usted llevaría a cabo para que se fomente la mejora en la calidad educativa de los alumnos? Totalmente. Más allá, ¿qué medidas llevarían a cabo más allá de las calificaciones? Muy bien. Es una excelente pregunta. La primera medida es la significatividad de los aprendizajes. La primera medida es los contenidos que se enseñan. Ustedes vienen seguramente de trabajar, de estudiar en el sistema secundario, en el sistema universitario. El gran problema que nosotros tenemos en la educación argentina es la relación o no que tienen los aprendizajes con el contexto de la realidad en la cual se mueven. Y esta es la primera medida que yo tomaría. Se ha hecho mucho en este sentido, Se han definido núcleos de aprendizaje prioritarios, se tratan de instrumentar en la escuela, pero es la primera medida que tomaría. Después, la segunda medida que tomaría es que, relacionaría todo lo que tiene que ver con el contexto tecnológico, yo diría con toda la situación social de la realidad en la cual se mueve el alumno, con el mismo desarrollo escolar. Tercera medida que tomaría es una apuesta fuerte a la formación docente continua. Nosotros los docentes necesitamos, primero tenemos un derecho, y en segundo lugar necesitamos estar formados en forma constante frente a un mundo que cambia y que es impactado por la cuestión tecnológica. Asociaría a los padres en todo el proceso educativo y generaría procesos de pertenencia a la institución. Algunas líneas de trabajo, ¿no? Es muy fácil decirlas a veces, y cuando llega el momento de estar en la gestión no siempre se pueden aplicar. Pero bueno, nosotros, vos sabés que pertenecemos al sindicato de los docentes privados. Nuestra responsabilidad fundamental es defender los derechos laborales, pero también somos sujetos políticos y por lo tanto opinamos de la política
educativa que termina incidiendo directamente sobre nuestros representados. Claro. Y con respecto a esto, si va a incidir o no los chicos, los aplazos, ¿tienen una relación con el tema de la repitencia? Por ejemplo, si un chico es aplazado, le va mal en el colegio, por ahí repite, ¿eso hace que también no quiera continuar con el proceso de aprendizaje o no tiene relación? Claro, por ejemplo, uno de los puntos que se basaba la resolución ahora derogada era justamente en el tema de los trayectos educativos. Entonces, en realidad, no era solo eliminar aplazos, sino que era una manera de promover permanentemente la evolución del alumno dentro del sistema escolar. Y te vuelvo a repetir, si nosotros aislamos la calificación numérica de un proceso más general, que es el de la evaluación en torno a los objetivos de aprendizaje, obviamente que quedamos como disminuidos, yo diría, quedamos con problemas serios para considerar a ese alumno, su contexto, su familia y las posibilidades o no que tenga de progresar. Yo creo realmente que la inclusión educativa, que debe por supuesto realizarse con calidad integral, que supone una serie de factores, no solamente la cantidad de aprendizaje que el alumno puede llegar a captar en términos de conocimiento, porque la educación es más compleja que solo conocer. Significa el afecto, significa la sociabilidad, significa la propedéutica. La educación es un conjunto de factores en los cuales se desarrolla la sociedad. Entonces, me parece que es un peligro realmente que, bueno, nuestros alumnos queden como varados dentro del sistema educativo, ¿no? Es muy fácil poner notas, aplazar, el que tiene más conocimientos pasa y el que no, no. Creo que hay que considerar el conjunto de factores como vengo, digamos, comentando con ustedes. Bien, Daniel, por último, le hago una consulta. Sí. Más allá de la reflexión que llevan a cabo acerca, de vuelta a la eliminación de instalación, de los aplazos, ¿van a llevar a cabo alguna medida de reclamo concreta contra el gobierno bonaerense? No, mire, esto está en cabeza de nuestros compañeros de la seccional de la provincia de Buenos Aires. No tengo noticias que se adopten medidas, digamos, de tipo gremial sobre esta cuestión. Sí, obviamente nosotros en la medida que seamos convocados vamos a opinar, porque este es el otro factor. Yo les pregunto a ustedes, cuando alguien tiene que hablar de un aspecto que hace al trabajo específico de un área, y tomemos cualquier área que sea del mundo del trabajo, en este caso la educación, se supone que los primeros consultados tendríamos que ser los trabajadores de la educación, claro, los que estamos día a día en el aula, y esto no ha sucedido realmente, ¿no? Entonces esperemos que, bueno, en algún momento, para tratar estos temas y otros, el gobierno nos convoque y podamos emitir nuestra opinión, que es una dentro de las tantas que hay en la comunidad educativa. Bien, bueno, muchísimas gracias, Daniel, por su tiempo y estamos en contacto. Cómo no, con mucho gusto, gracias a ustedes y hasta cualquier otra oportunidad. Hasta luego. Bueno, estábamos hablando entonces con Daniel Di Bartolo, secretario de Educación de SADOP, sí, con respecto a este tema que no es un tema menor, estamos hablando de educación, con las faltas, las fallas y todavía lo que hay que hacer en esta materia, y hablando de los aplazos que vuelven a las escuelas primarias bonaerenses. Así es. Después de un año nada más de implementación. Después de un año, los chicos, a partir en realidad del boletín de junio, van a poder encontrarse con estas calificaciones, sí, con 1, 2, 3, insuficientes en otros casos. Claro. Y una medida que despertó polémica y controversia por esto mismo que hablaba Daniel Di Bartolo, porque consideran que es una medida improvisada, porque, bueno, solo un año de vigencia desde el momento en que se eliminaron los aplazos. También fue polémico en su momento, sí, porque muchas personas consideraban que esto tendía a bajar la calidad educativa en las instituciones, ¿sí? Algo que por ahí, es discutible. También es discutible la postura de aquellos que están en contra de que se vuelvan a implementar, eliminar los aplazos. Además, el hombre consideró que hay una serie de medidas que se deberían llevar a cabo, adelante, que no tienen que ver tanto con lo estrictamente calificativo, sino también el tema de contener al alumno en la etapa de aprendizaje. Y algo importante es que
ejemplificó con el caso de la chica del frutillar, Sí. quien había confesado a su maestra que no sabía nada del examen que se le pedía. Bueno, la maestra tuvo una actitud, la verdad, sorprendente, que llamó la atención de muchas personas y que llegó a difundirse a nivel nacional. ¿Por qué? Porque, bueno, le dijo, bueno, contame qué sabés vos porque era una chica de otro lado, no era de Sí. acá. Contame qué sabés vos del lugar en el que vivís. Bolivia era, ¿no es Sí. cierto? Creo. Sí, creo que era, un país Bueno. de Latinoamérica. Y la chica le hizo un texto realmente bellísimo, que es recomendable leerlo, sobre bueno, la cultura de su lugar de origen, que es muy distinto al de Mar del Plata, pero que en verdad la chica sabía muchísimo del lugar en el que ella vivía. Entonces, por ahí, bueno, Daniel Di Bartolo hizo alusión a esto porque es significativo el hecho de que el alumno debe estar acompañado en la época de aprendizaje. Tal cual. Tener en cuenta el contexto, él decía, ¿no? Y ver al alumno no solo en una parte, en la evaluación nada más, sino en el aprendizaje constante y lo que sucede dentro del aula en conjunto, ¿sí? Haciendo estas tutorías, como él decía, los talleres, eso también es muy importante para tener en cuenta. Bueno, además Así habló bueno, de la importancia de que los padres estén involucrados en el proceso de aprendizaje, Tal cual. habló de la importancia de la tecnología y de la fuerte formación docente que tienen que tener aquellos encargados de enseñarle a los más chicos. Y tal cual, y la constante actualización de los mismos docentes. Así es. Así que bueno, después de este tema vamos a hacer una breve pausa, ¿sí? Para continuar con más noticias, porque nos tenemos que volver a Mar del Plata, Así es. puntualmente a lo que sucedió ayer en este incendio voraz en Falucho y Salta, ¿sí? En esta distribuidora. Vamos a hacer una pequeña pausa y te prometemos mucha más información después de esta pausa, de esta música que nos va a poner Gaby Ramírez, ¿sí? Los dejamos con buena música.